Tipos de programas. En la instrucción programada, estos programas han sido utilizados en la presentación de la materia mediante pequeñas dosis de conocimientos y asimismo son organizados de manera que se adapten a la velocidad de aprendizaje que requiere cada alumno y así poder obtener de cada uno de ellos una reacción o respuesta inmediata, la cual nos permite determinar lo que se ha aprendido y asimismo corregir sus propios errores. Existen tres tipos de programas. Número 1, de elaboración de respuesta o skinneriano. Número 2, de elección de respuesta o coderiano. Y número 3, sistemas mixtos. El programa de elaboración de respuesta nos exige que el alumno escriba las respuestas a cada una de las preguntas que se le plantean o en su caso que complete las frases que le presenten, ya que la respuesta es vital para que el maestro determine su aprendizaje del alumno. También este tipo de programa presenta la información en una sucesión de elementos sencillos y cortos que son coordinados entre sí por un encadenamiento riguroso que el alumno debe de seguir cuadro a cuadro en una ruta que el programador fija previamente. Y esta información no debe de rebasar las 30 palabras. Este programa tiene una orientación deductiva, es decir, que deduce conclusiones lógicas a partir de la información. O sea que el alumno elabora su respuesta lógica a partir de la información dada por parte del docente. Este programa fue definido skinneriano, ya que los principios fundamentales de desarrollo y aplicación son semejantes a las teorías de aprendizaje de Skinner. Este programa skinneriano, o también llamado lineal, puede elaborarse mediante dos técnicas, las cuales son la técnica de Skinner y Holland y las técnicas de Ruleck y Egrul. La técnica de Skinner y Holland nos dice que las respuestas deben recompensarse inmediatamente y ser explícitas para que produzcan aprendizaje. Un ejemplo de esto sería que en el momento en que el alumno elabore su respuesta, inmediatamente se le dé un valor o porcentaje para que así se produzca un aprendizaje. La técnica de Ruleck y Egrul nos dice que el sistema Ruleck presenta primero las reglas y luego los ejemplos. Es decir, el programador presenta una regla, puede ser definición, principio, hipótesis o fórmula matemática. Y el alumno tendrá que presentar un ejemplo a modo de respuesta que se adapte a la regla específica presentada. Y el sistema Egrul presenta primero los ejemplos y después las reglas, es decir, a la inversa, donde el programador presentará ejemplos a partir de los cuales el alumno deberá de llegar a la regla. La estructura de este tipo de programa skinneriano o lineal es donde observamos que la L significa información, la P significa preguntas, la R significa respuestas y la flecha indica el orden de sucesión, es decir, la ruta que el programador ha fijado anteriormente. Entonces, el docente presenta la información, plantea la pregunta y exige al alumno una respuesta, y así sucesivamente con la siguiente información. Vuelve a presentar la segunda información, plantea segunda pregunta y exige una segunda respuesta al alumno, y así dependiendo el contenido que desee mostrar el profesor. El programa número 2, que es el de elección de respuesta o crowderiano. Su principal teórico fue Norman A. Crowder. Es por eso que se le da el nombre de crowderiano. Este programa
nos dice que las respuestas del alumno son un medio para determinar la efectividad del proceso y al mismo tiempo permitir la acción correctiva cuando la comunicación no ha sido eficaz. Así que el alumno hay que ofrecerle varias alternativas para que analice y seleccione una respuesta entre ellas. Es decir, que mediante este programa crowderiano, el docente presenta la información, plantea la pregunta y presenta varias alternativas de respuesta, el cual el alumno debe de elegir una, donde solo una debe de ser la correcta. También nos dice este tipo de programa que una respuesta correcta permite saltarse varios cuadros, mientras que una respuesta incorrecta obliga a seguir el camino en que deben conectarse todos. Esto básicamente se plantea en que cuando se elige la respuesta correcta, permite avanzar al siguiente nivel o a la siguiente información, y cuando se elige la respuesta incorrecta, nos regresa a una información más precisa, más clara para poder contestar la pregunta con una respuesta correcta. De esta manera presentamos la estructura de este tipo de programa, en donde observamos que la R2, R3, R4 y R5 son respuestas equivocadas, y los cuadros auxiliares que están representados con una I y AUX, los cuales proporcionan información más amplia que mejoran la información básica que el estudiante tiene. O sea que tenemos la información, tenemos la pregunta y tenemos 5 posibles respuestas, de las cuales 4 son incorrectas y una correcta. Si elegimos una incorrecta, nos manda a una información más amplia, con la cual nos vuelve a presentar la pregunta y así ya podremos contestar, podemos elegir la respuesta correcta y avanzar a la siguiente información. Y de igual manera se nos presentan las alternativas de las cuales debemos de elegir la correcta para poder avanzar, y si elegimos la incorrecta nos da otra información más amplia y nos regresa la pregunta, y así volver a elegir una respuesta correcta. El programa 3 es el de sistemas mixtos, que fue desarrollado por Harry Kay, el cual nos dice que utiliza las respuestas falsas para guiar al estudiante hacia una nueva explicación más sencilla. Es muy parecido al programa crowderiano, pero este tipo de programa utiliza o combina elementos tanto del sistema lineal como el crowderiano. También nos dice que no regresa al estudiante a contestar la pregunta en que equivocó la respuesta, sino que lo envía a una nueva información. Aquí presentamos la estructura de los sistemas mixtos, los cuales tenemos la información, tenemos la pregunta y tenemos de igual manera las 5 posibles respuestas. Si elegimos la incorrecta, nos manda a una nueva explicación más sencilla, pero ya no nos regresa a la pregunta anterior, sino que ya nos manda a la siguiente información. Podría decirse que al siguiente nivel, y así sucesivamente, dependiendo del contenido que el docente tenga. Bueno, para tener un poquito más claro este tema, les dejo el siguiente video. These young people are studying in a new way. Class in spelling, it might as well be arithmetic or algebra or grammar, or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines?
How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. I am B.F. Skinner, professor of psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable. He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second. And he gets farther and farther behind, and often gives up altogether unless remedial steps are taken. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. The fact that each step is very small is important. Even though it may not seem like much of an accomplishment, it is always progress in the right direction. Programs have been constructed in which, without any prior study, the average student is right 95% of the time. This result is partly due to the fact that the student only moves on when he has completely mastered all the preceding material. If he is absent, he does not miss any work because he takes up where he left off upon returning to the machine. A conservative estimate seems to be that with these machines, the average grade or high school student can cover about twice as much material with the same amount of time and effort as with traditional classroom techniques. There is no magic about this. A teaching machine is simply a convenient way of bringing the student into contact with the man who writes the program. It is the author of the program, not the machines, who teaches.
He stands in the same position as a textbook writer, except that he is much closer to the student. He and the student are constantly interacting. This interaction can be mediated in different ways, of course, and each way means a different kind of teaching machine, each having special features and advantages. Here is Dr. Arthur Lumsdaine of the University of California in Los Angeles, who will discuss several possibilities with you.